Buenos días. Hemos estado formulando alternativas que la ley y el gobierno en este momento de emergencia sanitaria, económica y social han venido implementando en esa relación entre los trabajadores y los empleadores. Varias de esas alternativas han estado sometidas a unos análisis que de alguna manera comienzan a ser reformulados y ser preguntados y cuestionados para que dentro de las inquietudes empresariales que van surgiendo y dentro de los momentos y las experiencias que cada uno va teniendo, le sean resueltos. Vamos a tratar tres temas de manera puntual. El primero tiene que ver con la diferencia entre el trabajo en casa y el teletrabajo. El segundo es el relacionado con la terminación del contrato de trabajo. Y el tercero es el que nos señala la suspensión del contrato de trabajo. En ese orden entonces, empecemos por el primer punto. La diferencia que existe entre el teletrabajo y el trabajo en casa. El teletrabajo eh, fue dispuesto a partir de la ley 1221 del 2008. Ese tema, pues obviamente hubo que incorporarlo en cada uno de los reglamentos internos de trabajo de las compañías como una obligación empresarial. Bajo esas circunstancias, esa ley lo definió como una forma de organización laboral que mediante un contrato de trabajo eh, van a realizarse actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y el empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Es decir, esa labor que desempeña el trabajador en el establecimiento del empleador se traslada a otro sitio que no sea el habitual en donde ha prestado el servicio. Bajo esas circunstancias entonces se especifican unas particularidades. ¿Cuál es la particularidad? Se requiere entonces condiciones de servicio. Se tienen que determinar esas condiciones del servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el servicio en condiciones de tiempo y, si es posible, de espacio. Se tienen que establecer también los días y los horarios en que el trabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar las responsabilidades en caso de accidentes laborales y evitar el desconocimiento también de la jornada máxima laboral. Otro aspecto que se debe tener en cuenta en esos contratos es el de definir responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo que se le entregan a ese trabajador que va a realizar su actividad por fuera del establecimiento del empleador. Y se deben implementar unas medidas de seguridad informática que debe conocer el trabajador sometido a esta propuesta de teletrabajo. Los empleadores deben garantizar y proveer el mantenimiento de los equipos que le entregan al trabajador. Bajo estas circunstancias, entonces, es necesario que, como lo había manifestado al inicio, se debe implementar todas estas condiciones en el reglamento interno del trabajo y
eh, en el contrato se incorporan todas las condiciones específicas que se requieren para que se cumplan a cabalidad estas actividades. La ARL se encargará de ir al lugar en donde va a prestar el trabajador el servicio. El empleador evaluará también las condiciones y se llevará a cabo un contrato que, pues, bajo estas condiciones se manejarán un contrato normal al cual se añaden estas nuevas condiciones. Es una forma que hoy nos parece novedosa, pero como ya lo conocemos, está desde el año 2008 a partir de la ley 1221 de ese año. Hay otra forma de trabajo por fuera del establecimiento del empleador y es el trabajo en casa. El trabajo en casa es una manera similar al teletrabajo. Es una forma de organización laboral que se asimila en sus condiciones y características a el teletrabajo. Toda vez que no se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el trabajo en casa se trata de una situación ocasional, temporal y excepcional. Entonces ya estamos viendo la primera diferencia que existe entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Mientras el teletrabajo es una forma de prestar un servicio de manera permanente desde un sitio diferente al lugar de trabajo, el trabajo en casa es una situación temporal, ocasional y excepcional. La diferencia entonces de fondo es, el teletrabajo es de manera permanente como una opción laboral en una condición para prestar ese servicio. Y el trabajo en casa es una situación ocasional, temporal y excepcional que se utiliza el trabajo en casa para poder realizar un servicio frente a una circunstancia como la que se está presentando hoy a raíz del virus COVID-19. El artículo sexto de esa ley 1221 del 2008, en el numeral cuarto, nos hizo un tratamiento sobre el trabajo en casa. Dice, una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual. ¿Qué lo diferencia con el teletrabajo? En que el trabajo en casa es una situación ocasional, temporal y excepcional. El lugar de prestación de los servicios debe verificarse por parte del empleador, sin que se requiera de un estudio previo por parte de la ARL. Obviamente el empleador debe reportar a la ARL que el trabajador prestará sus servicios por fuera de la instalación de la compañía, indicando la dirección y fecha que corresponde a la iniciación de ese trabajo en casa. En conclusión, lo que se implementa ahora con relación al COVID-19, las medidas de emergencia que se están llevando a cabo, básicamente es el trabajo en casa. Una condición laboral que se utiliza para conjurar una situación ocasional, temporal y excepcional, como es la pandemia originada por el virus COVID-19. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se elabora un otro sí al contrato o una inclusión de cláusulas
adicionales provisionales al contrato de trabajo, en donde se va a determinar la implementación de ese trabajo en casa. Se deben establecer las condiciones en que se va a prestar el servicio. Se debe establecer el término de duración, porque el trabajo en casa, como ya lo hemos caracterizado, se diferencia del teletrabajo en que es una situación ocasional, temporal y excepcional. Entonces hay que establecer las condiciones en que se va a realizar, hay que señalar la temporalidad de ese trabajo en casa y hay algo que es importante. El, el lugar lo verifica es el empleador para efectos de la ARL. En ese orden, entonces, al elaborar ese otro sí o esa inclusión de cláusulas adicionales provisionales, se debe tener presente que se implementa el trabajo en casa porque estamos en un estado de emergencia ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 y que el gobierno nacional, mediante un decreto legislativo, el decreto 417 del 2020, decretó la emergencia social, económica, sanitaria, ecológica, que le da o le posibilita legislar transitoriamente para conjurar el momento en que nos encontramos. Esa es la primera parte que quería establecer como diferenciación entre teletrabajo y trabajo en casa. Conclusión: teletrabajo es una opción de realización del trabajo en casa, pero de manera permanente. Trabajo en casa es una opción de realización del trabajo en casa, pero por una situación ocasional, temporal y excepcional, como es la que tenemos nosotros en estos momentos, de acuerdo con la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Somos confianza y seguridad.